De sus Biblias, la palabra del Señor. Libro de Lucas, el capítulo 6. Vamos a dar lectura a los 5 versículos. Bendito eres. Primero, a partir del versículo 6. Lucas 6, 6 al 11. Amén. Gloria al Señor. Bien, leemos la bendita palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y escuchaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo sanaría a quien ya tenía sana. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es digno el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Aleluya. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos Ellos se llenaron de dolor y hablaron entre sí que podría hacer contra Jesús. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Aleluya. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, es el tiempo de bendición. Es un tiempo que nos das el privilegio de reunirnos, Señor, como pueblo, como iglesia, aquí en este lugar donde tú lo dedicaste para gloria de tu nombre. Señor, te damos gracias por una nueva oportunidad, Dios mío, porque, Señor, sería mejor un día estar en tus atrios, en tu santuario, que 1000 fuera de ellos. Oh Señor, pero la palabra está puesta y está, Señor, predicada desde los tiempos antiguos por intermedio de los profetas. Por lo tanto, ahora en este tiempo no habrá excusa, Señor. No tendrán las gentes, los moradores de la tierra, excusa cuando tú vengas, Dios mío, en tu advenimiento. Padre Santo, Dios omnipotente, gracias porque nos bendices con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque Él descendió a este mundo, Dios eterno, para dar su vida en rescate y darnos salvación y también restauración. Gracias, Padre mío. Usa, Señor, tu palabra para bendición, Señor, de tus hijos, para restauración de tu pueblo, para que en ella encontremos la verdadera satisfacción, Señor, el contentamiento, la pureza, Señor, la santificación, oh Padre Santo de la gloria, que tu voluntad, Señor, tuya es para todos los que creemos en tu nombre. Amado Dios, ato en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, a todo espíritu inmundo de las tinieblas, a todo demonio que opera en las regiones celestes, lo derribo en el nombre de Jesucristo por la autoridad de tu palabra. Y declaro bendición para este pueblo, bendición para tus hijos, bendición desde lo alto, Señor, que lo bendigas a través de tu bendita palabra. Gloria a Jesucristo, que toda obra satánica, en cual fuere su género, Dios eterno de la gloria, solo tú eres Dios y fuera de ti no hay otro Dios. Haya sanidad, haya liberación. Oh Padre Santo de la gloria, que las ataduras del diablo se rompan, que las ligaduras de impiedad se rompan y haya libertad, Señor, para la gloria de tu nombre. Toma este control, amado Dios, Dios Todopoderoso. Tu palabra, Señor, he ahí. Háblanos en esta hora lo que tú tienes que hablarnos.
Toma mi mente, mi corazón, Señor. Estoy delante de ti, Señor. Soy un instrumento solamente por tu gracia, Señor bendita. Muchas gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alaben, hermano. Gloria al Señor. Ocupen sus lugares, hermanos. He aquí el evangelista Lucas está registrando el acontecimiento del Señor Jesús en dos oportunidades cuando Él hace una obra en el día de reposo. Ustedes conocen que en ese día de reposo nadie podía hacer ninguna obra alguna, porque lo guardaban ese día con gran reverencia, con grande respeto, y nadie podía hacer obra alguna. Dice la Biblia que después aconteció que en el día de reposo Jesús pasaba por los sembrados, por el campo. Entonces los discípulos arrancaban espigas y comían. Mire, mi amado hermano, y algunos de los fariseos, de los que guardaban estrictamente la ley, dijeron: ¿por qué haces o por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Entonces dice la Biblia, el Señor Jesucristo respondiéndolo, Él les dijo a los fariseos: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes? Y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. En esta ocasión, nuevamente se repite, nos dice la Biblia, que aconteció otro día de reposo, que Él entró ya a la sinagoga de ellos, en el templo. En ese tiempo pues lo llamaban el gran templo de Jerusalén, el templo o la sinagoga también. Ahora, cuando Jesús vino y purificó el templo de todo lo malo que hubo en el templo, recién Él declaró y dijo: la casa de oración, ¿verdad? La casa de oración será llamada, ¿no? Será llamada, porque la casa de mi Padre, dijo, vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Aleluya. Entonces, dice la Escritura que entrando en la sinagoga de ellos en un día de reposo, nuevamente, y el Señor Jesucristo les enseñaba a todos. Recuerden que cuando el Señor Jesús desde niño, Él estaba enseñando a los fariseos, a los maestros, a los saduceos y también a los escribas. Gloria al Señor, hombres de altos rangos de conocimiento intelectual, pero el gran Mesías, el Hijo de Dios, que vino a cumplir una misión tan tremenda, cuando Él vino dijo: yo he venido a cumplirlo la ley. Y entonces, ¿por qué tienen que acusarlo? Que Él vino a abrogar la ley y a hacer obras en el día de reposo. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, Él les enseñaba y estaba allí en esa oportunidad un hombre, dice la Biblia, con una mano, de la cual la mano derecha era la que estaba seca, no tenía vida. Algo terrible era eso, porque nadie puede haber con un cuerpo normal y luego tener una mano seca, ¿verdad? Como un muerto de cuántos años, que usted no lo puede ni siquiera mirar, porque está seca, deformada,
no está formada como la otra, ¿no? Da miedo, da temor, ¿verdad? ¿Podría usted dar la mano a uno que no tiene la mano viva? ¿Verdad? Le pasa nervios, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, ¿aman a Dios? ¿Sí? ¿Amamos al Señor? Entonces denle un abrazo a su hermano que está a su costado. Yo te amo en el amor del Señor. Te amo en el amor del Señor. Porque yo veo en ti la gloria de Jesucristo. Veo en ti la gloria del Señor. Oh, bendito Señor. Hacerlo de hecho, no tan solamente de palabra. Aleluya. Hay que hacerlo de hecho y en verdad. Muchos a veces venimos a la congregación, ¿no? Con cargas, a veces con resentimientos a través de una mirada, de un gesto de repente que se hizo del uno al otro. A veces hay hogares disgustados que salimos de la casa y así nos vamos a congregarnos. Aleluya. Los hijos con los padres, los hijos tienen otras programaciones y no quieren ir con los padres al culto, pero los padres les dicen que tienen que ir y ellos se van resentidos y están ahí con un resentimiento. Gloria al Señor Jesucristo. San Juan 13:35, ¿qué decía? Lo leímos. 13:35. ¿Recuerdan, hermanos? San Juan 13:35. Amén, gloria al Señor. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. La identificación de la iglesia, de la hermandad. Por eso nos llamamos hermanos. Y a veces uno que no es cristiano dice, hermano, también te dice. Amén. Oye, hermano, te dice, alcánzame esto o hazme este favor. Así te nombra. Gloria al Señor. Y muchos a veces se avergüenzan cuando le dicen hermano. Sí. Pero mejor es que te digan hermano que cuando te gritan aleluya. ¿Verdad? Gloria al Señor. Entonces es precioso los términos, ¿no? Pero nosotros nos amamos. Y la recomendación del Señor, escribiendo Juan, el discípulo del amor, él menciona del amor, ¿no? Menciona siempre en el evangelio de su libro y también en primera, en segunda, en tercera de Juan. Él habla del amor grande de Dios. El que no ama a su hermano, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Gloria al Señor. Y el amor cubre multitud de pecados, Amén. multitud de faltas. Cuando nos ofendimos, a veces en palabra, en actitud, pero tienes el amor de Dios, lo perdona, lo hace pasar por alto. Y cuando es grave o cuando se repite, entonces le llama la atención, ¿verdad? Con amor, con mansedumbre. Gloria al Señor. Muy bien, entonces, lo que vamos a hablar es que Dios ha venido, o Jesucristo, que es Dios, ha venido para restaurarnos. Dios ha venido para restaurarnos. Nadie nos podía restaurar. Solamente el Hijo de Dios vino para restaurar y para reedificar todo lo que estaba destruido. Si el diablo un día nos destruyó, la sangre de Cristo nos redimió. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. La sangre de Cristo nos redimió y nos ha redimido. Entonces, dice la Escritura, como estábamos viendo, y les acechaban los escribas. ¿Qué es lo que lo acechaban? Es como le impulsaban de decirle, oye, anda a ver, ¿qué cosa es lo que te va a hacer este que se dice ser Mesías, este que se dice ser Jesús, el enviado de Dios, que ha venido de arriba? A ver, anda, le acechaban, anda a ver, ¿qué cosa es lo que te va a hacer él? Si te puede hacer algo de tu mano que lo tienes muerta, que está seca, que está deformada, a ver si en caso puede hacer algo por ti. Pero ellos tenían una finalidad dentro de sí. Estos fariseos, estos tenían
tenían algo, porque ellos le decían a este hombre que tenía la mano seca que vaya a Jesús para ver si algo lo hacía Jesús. ¿Pero para qué? Para acusarlo que hacía una obra verbal en el día de reposo. Quizás en el campo, en los sembrados, no hubo mucha importancia porque estaban fuera del templo, fuera del pueblo, fuera de la sinagoga, fuera de la reunión del resto. Pero sí hubo algunos que lo vieron a los discípulos y le dijeron a él como maestro: ¿por qué permites que tus discípulos hagan esta cosa ilícita en el día de reposo? Pero en este caso, para la confirmación del ministerio, del propósito que Jesús, el Hijo de Dios, vino para mostrar su trabajo y su obra redentora por la cual Él vino, Él tenía que presentarse, dice, en la sinagoga de ellos, en una reunión así como nosotros estamos. Y ahora acontece una obra muy tremenda en cuanto a Él mismo. Pero como dice la Escritura, siendo Dios, siendo el Espíritu Santo que redarguye y que escudriña la mente, el corazón, porque Él, Jesús, el Hijo de Dios, es la palabra viva que descendió del cielo. Él es la palabra, Él es la espada de dos filos que puede penetrar hasta partir el alma, el conocimiento de todo lo que hay en el ser humano. Y dice la Escritura que Él sabía y conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él le hizo caso, obedeciendo a la palabra. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, mis amados hermanos, por ser creyentes, eso no quiere decir nada, no te identifica si tú no vives una vida de relación íntima con Dios, si tú no vives en una comunión relacionada con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo? Amén. No te puede identificar simplemente cuando digas: yo soy un cristiano. Estos hombres, estos fariseos, esta multitud de gente, este hombre que tenía la mano deformada, también estaba dentro de la reunión, estaba dentro de la iglesia. Así como muchos cristianos nos reunimos, pero estamos teniendo nuestra vida espiritual secándose. Estamos secándonos, hermanos, muchas veces. Muchas veces nuestra vida es un desierto donde no hay nada, donde no refleja ninguna planta verde que pueda dar vida, sino que es simplemente seca. Así como este hombre, pero estaba dentro de la reunión. Entonces algo acontece que yo quiero decirte, mi amado hermano, que Cristo Jesús ha venido para restaurarnos. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido para darnos vida. Si nosotros nos estamos secando, en una oportunidad estábamos secándonos así, teníamos un cuerpo, una vida deformada, pero Cristo Jesús, por su sangre, nos dio vida y nos ha formado, porque Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Y cuando Cristo hace un trabajo en nosotros, bendito sea el Señor, Él es en la forma adecuada que Él quiere, tiene que hacernos. Gloria al Señor. Ahora, entonces, dejémonos trabajar por Jesús. Dejémonos que el Señor nos dé la forma. Pero cuando nos quiere dar la forma, ahí viene el dolor, ¿no? Nos duele. Gloria al Señor. Nos duele, hermanos. Pero nosotros estamos a tiempo. Todavía nosotros estamos a tiempo. Usted y yo estamos a tiempo preciso. Un tiempo donde decía Jesús a través del profeta Isaías, ¿no? Llamando, haciendo un llamamiento. Gloria al Señor. Recuerde una historia. Cuando ya no hay remedio y ese tiempo tiene que llegar. Cuenta una historia allá en México. El hombre que fue tras las rejas y que cumplió una condena más numerosa de tiempo, de años, que de todos los que fueron presos ahí.
recibió una condena de 50 años. 50 años. E imagínense si él entró de 30, de 20, ya saldría que ya no podía caminar. O de repente se murió ahí en la prisión, en la cárcel. Pero cuenta la historia que era hijo de su madre. Y esta madre le consintió desde pequeño todas las picardías que él hacía. Y cuando iba al colegio, traía las cosas que no eran de pertenencia de él. Y cuando traía, la madre se gozaba cuando traía algo, cuando hacía llegar algo a su casa. Entonces, desde muy pequeño, dice la historia que este hombrecito, este niño, se acostumbró a una vida pero muy mala. Entonces, cuando llegó a ser un pequeño adolescente, desde los primeros años de su adolescencia, se convirtió en el hombre más sanguinario de su territorio o de su vecindario. Gloria al Señor. Y cuando fue investigado, muy tierno de edad, muy pequeño, fue en México apresado a cadena perpetua. 50 años. Y esta madre, a pasar el tiempo, a pasar los años, dice la historia que iba, cada vez que iba a visitarlo a su hijo, a quien lo extrañaba, a quien lo amaba, se arrecostaba contra la reja y gemía y lloraba, y aún le quería abrazar a su hijo y darle besos cuando iba a visitarlo. Y así pasó el tiempo, así fue pasando el tiempo hasta que cumplió su condena de 50 años y luego le dieron libertad para que salga. Pero sabe una cosa, acontece al final de la historia una cosa más tremenda. Cuando este hombre salió, se fue a su casa, y ahí estaba a quien también le esperaba con ansias de verlo, su madre, y llegó ahí. Y la madre quizás estaba contenta, porque después de mucho tiempo, verlo a su hijo en casa, recibirlo, tenerlo ahí. En el patio de su casa, dice la historia que este niño, cuando fue llevado a la prisión, dejó una planta de un árbol en el patio de su casa. Y cuando a los 50 años que regresa, todavía ese árbol estaba ahí. Todavía existía, todavía tenía vida. Y entonces este varón le llama desde afuera a su madre que se encontraba adentro y le dice: madre, ven por favor, quiero hablar contigo, quiero hacerte una pregunta. Y la madre, muy contenta tal vez que su hijo, al escuchar la voz, ¿no?, su hijo al llamarlo, viene y le dice: madre, yo quiero decirte una cosa y quiero pedirte, y yo sé que tú lo vas a hacer. Yo quiero que este árbol, que lo dejé cuando yo me ausenté de este lugar, yo quiero que tú lo enderezcas, este árbol, porque yo lo dejé tierno, pero ahora está todo torcido, no está derecho. Por favor, madre, enderézalo. Y la madre le responde, le dice: hijo, no hay solución, ya no se puede enderezar, ya no hay nada fácil, ya no se puede, no hay remedio. No, yo te pido que lo enderezcas y tienes que enderezarlo. La madre, quizás entristecida, le dice: hijo, pero ¿cómo es posible? Este árbol ya es viejo de tantos años y ya no se puede enderezar, porque si tuviera pequeño, si tuviera todavía recién creciendo en desarrollo, sí se pudiera enderezar, pero ya es un tronco viejo, ya no se puede. Entonces, lleno de ira, dice la historia, este varón le censuró a su madre y le dijo: madre, ese árbol que tú no lo puedes enderezar ahora, ese árbol soy yo, soy tu hijo. Porque desde pequeño las cosas que yo traía a mal traer, tú te gozabas y tú te alegrabas, pero ni siquiera nunca me corregiste, nunca me diste un castigo para no actuar de esa manera. Ahora ya no se puede,
ya no puedes enderezarme, yo ya soy viejo. ¿Ahora qué? Dice la Escritura que toma un puñal desde su espalda y lo apuñala a su madre. Y después que lo asesina a su madre, también se suicida él. No hay una oportunidad. Mis amados hermanos, yo les estaba diciendo que todavía hay tiempo, porque el tiempo es oportuno. El tiempo es oportuno que el Señor nos da. Y Cristo Jesús ha venido para restaurarnos. Cristo Jesús en una reunión, en una sinagoga, Él vino para restaurar. Pero Él vino para hacer una obra evidente donde tenía que cumplir su palabra, que dijo: yo he venido a cumplir la ley. Y para cumplirlo, porque nadie podía cumplirlo. Entonces notemos lo que dice mi amado hermano. Muchas veces de nosotros tenemos partes de nuestro cuerpo que se están secando por alguna enfermedad. Muchas enfermedades, hermanos. A veces oramos, pidemos súplica, imploramos, pidemos socorro al Señor, pero seguimos secándonos. En un desierto usted no puede ver una planta simplemente como cuando hay agua, sino si abrotan algunas plantas cuando tienen humedad, pero luego mueren, porque es un desierto. Mis amados hermanos, este mundo en que vivimos nosotros, en que nosotros estamos, en que Dios nos puso en este lugar, o en esta tierra, o en este mundo lleno de iniquidad, de maldad, nosotros estamos en un desierto. Parezca mentira, pero es así. Espiritualmente, muchos de los creyentes nos estamos secando, pero Jesucristo ha venido para restaurarnos. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, Jesús tiene que hacerlo una interrogación a estos fariseos. Tiene que él preguntarle, a ver, tocándolo el corazón, tocando la conciencia de ellos, para ver cómo reaccionaban ellos. Aleluya. ¿Cómo es que van a reaccionar? A ver. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vida o quitar? Pero ellos callaban. Ellos no respondían. ¡Qué sabio es nuestro Dios! Aleluya. ¡Qué sabio, hermanos! Gracias, Señor. Él les dijo: ahora ustedes que dicen entre sí que mis discípulos recogieron o arrancaron espigas porque tuvieron hambre y comieron en el día de reposo. Ustedes que están juzgando, ustedes que dicen que no es lícito, ahora yo les pregunto, dice el Señor, en el día de reposo, gloria al Señor, dice la Escritura, ¿es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Dar vida o quitarla? Pero la Biblia dice que ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor, mirándolos a todos, dice la Biblia, gloria al Señor, mirándolos alrededor con enojo, el Señor también se airió, porque todo lo que ellos querían hacer era una trampa para poderlo atrapar a él, para tener un por qué acusarle a él. Gloria al Señor, porque no encontraban otra falta. Pero el Señor, que conocía todo, dice la Biblia, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones.
El Señor tiene celo cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros muchas veces guardamos silencio y no respondemos a la comisión que el Señor nos da, a la pregunta que el Señor nos hace, cuando nos dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está? A veces, muchas veces somos como Caín, que respondemos, ¿acaso soy la guarda de mi hermano? Ahora el Señor, muchas veces cuando ves que tu hermano se cae, cuando tu hermano se debilita, cuando tu hermano está siempre angustiado, cuando baja la debilidad, se deja invadir por la duda, muchas de las veces Dios te hace esa pregunta. He aquí, cuando Él les dice a los fariseos, a los religiosos, aquellos que guardaban la ley y que ellos creían que al guardar la ley, pues ellos estaban bien delante de Dios. Porque ellos, al tener una ley estricta, ellos daban carga y mandamientos y leyes al pueblo, pero ellos ni siquiera hacían nada. Ellos ni siquiera ayudaban en nada. Gloria al Señor. Entonces, tiene que decirlos a ellos. Ahora ustedes, respóndame lo que yo les quiero decir. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vida o quitar la vida? A ver, ¿ustedes qué dicen? Ellos, acusados por sus conciencias negativas, por la hipocresía que ellos tenían dentro de sus corazones, por el que juzgar. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros tenemos la tendencia de juzgarnos unos a los otros, de mirar los defectos, de mirar las flaquezas, de mirar las cosas incorrectas en la vida, en la persona de nuestros hermanos, pero ni siquiera nosotros nos podemos ver las faltas, los defectos que hay en nosotros mismos. Pero Dios nos hace una pregunta, así como le está haciendo a los fariseos. El Señor le dice, ahora respóndale, antes que el Señor haga su trabajo, antes que haga su milagro, antes que Él haga su restauración, ahora el Señor nos pregunta a todos nosotros, ¿estás de acuerdo y te dejas restaurar? ¿Quieres ser restaurado? Vamos a ser restaurados por el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces dice la Escritura, pero ellos no respondieron, sino ellos se callaban. Entonces, mirándonos alrededor, se enojó, entristecidos por la dureza de sus corazones. Pero usted va a decir, allí en la cita no está. Yo estoy confirmando con la cita del Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 5. Marcos lo está detallando en una forma más clara, en la cual dice, enojado e entristecido por la dureza de sus corazones, porque no pudieron dar una respuesta, porque era fácil decirle, maestro, dar vida en vez de quitar la vida, salvar en vez de condenar. Pero estos hermanos no podían cumplir la ley. Solamente aparentaban y solamente ellos tenían en sí el juzgar a los demás. Ahora, el Señor se entristeció porque había en ellos un corazón duro, no un corazón sensible. Y muchos de ellos, pues por lo que eran rigurosos en guardar la ley, tenían un corazón muy malo, duro. Por eso el Señor en una oportunidad les dijo, duros de servir. Ahora bien, dice la Escritura, y dijo al hombre, el hombre que tenía la necesidad de ser restaurado. ¿Por qué razón? Porque si estos discípulos de los fariseos, de ellos mismos y todos los que se reunieron, estaban reunidos en la sinagoga, ellos me han respondido, maestro, tú que dices ser maestro,
sería bueno y es lícito, no importa en este día, no importa, no interesa en este día por ser día de reposo, pero sería hacer bien más que mal y también dar vida en vez de quitarlo. Entonces hasta ellos recibían la restauración. Pero esta obra del Señor que hizo, este hombre, este varón, tenía la mano seca, dice la Escritura, para que la obra del Señor Jesucristo se manifieste en el día de reposo. Que para el tiempo de la gracia, para el tiempo del amor de Dios cumplido en las Escrituras, no tenía que ver la ley, no tenía que ver nada con la ley, sino que ahora viene la restauración y la salvación por gracia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso. Pero la gracia se derrama y actúa a través de la fe. Y cuando no hay fe, no hay ninguna manifestación, ni ningún resultado, ni ningún milagro. Entonces, este hombre era solo el que tenía la necesidad de ser restaurado. Él era solo porque tenía su mano deformada. Una mano no podía trabajar. Esa mano tenía paralizada. Solamente una mano era la que se activaba. Solamente. ¿Y cuán podemos decir la mano derecha, lo más importante, hasta para el saludo, ¿verdad? Para el saludo. Gloria al Señor. Entonces, mirando el Señor, dice la Escritura, y salidos los fariseos tomaron consejo. Pero después que acontece esto, gloria al Señor, cuando le dijo al hombre de la mano que tenía seca, extiende ahora tu mano, extiéndelo. Y dice la Escritura que él se puso en medio de todos los que estaban ahí. Maravilloso. Y su mano fue restaurada. Aleluya. En esa misma hora su mano fue restaurada. Si tú crees, el Señor te da vida. Amén. Si tú crees de todo tu corazón, el Señor te va a dar vida. Aleluya. De lo secándote que estás, el Señor te restaura. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas de las veces también nos hemos vuelto muy religiosos, simplemente religiosos, pero no hay nada de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da vida. Gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, vamos a las citas de restauración. El propósito de Dios es de restaurarnos en este tiempo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. La cita primera, Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3 dice la bendita palabra de Dios. El versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Aleluya. De todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Desde los tiempos antiguos Dios levantó profetas para siempre hablar de una palabra de restauración. Siempre de restaurar a su pueblo, por más que el pueblo flaqueaba, por más que el pueblo se rebelaba contra su hacedor, aunque vieron las maravillas, los milagros, aunque tomaron del agua de la roca, aunque comieron carne hasta que les salió por las narices, dice la Escritura, pero ni aún siquiera así obedecían a Dios, sino que se volvían tras sus dioses ajenos, tras la idolatría, y al final de toda esa maldad, ellos terminaban en pecados inmorales. Gloria al Señor. Pero el Señor dice en su palabra, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Los cielos cuentan la gloria de Dios, porque es creación de sus manos.
Y cuando Cristo Jesús descienda, Él va a descender, dice, en los cielos, en las nubes, para recoger a sus escogidos que lo esperan en todos los contornos de la tierra, para llevarlos juntamente con Él. Nosotros veíamos acá un texto de Apocalipsis. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Gloria al Señor. Pero nosotros estamos aquí haciendo la obra de Dios. Nosotros estamos aquí adorándole. No hay otra forma de pagar su sacrificio. No hay otra forma de corresponder al amor que Él tuvo por nosotros, sino que dejando todo, dejando el trabajo, dejando de repente el pasatiempo que lo tendríamos antes de estar aquí, lo dejamos y estamos aquí para ser agradecidos delante de Dios. Para decirle, Señor, te doy gracias porque tú eres toda la razón por la cual yo vivo sobre esta tierra. Yo soy agradecido y te pido que tú me restaures hoy día. Aleluya. Gloria al Señor. Si ha habido una parte de mi cuerpo, si ha habido una parte de mi ser, de mi alma, dentro de mí, hay una parte de repente que se está secando, que no tiene forma. Hay una parte de mi ser que todavía no hay forma para que te agrade, Señor, a ti. Pero ahora yo quiero que me des forma, que me restaures, para que no sea mi vida deformada. Amén. Y por esa razón, gloria al Señor, muchas vidas no se acercan porque tienen miedo, tienen temor y dicen, para ser como él o ella, mejor estoy bien así. Pero bendito sea el Señor cuando nos da vida. Proverbios dice, por la dirección del Espíritu Santo, Él es el que te da gracia ante los ojos de Dios y también de los hombres. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor nos restaura. Dejémonos restaurar. Muchas de las veces hemos tenido un golpe. Muchas de las veces nos hemos caído. Y cuando nos hemos caído, de repente hemos sido quebrados como el vaso de barro. Cuando se ha quebrado y tiene una rotura. Y esa rotura lo tiene y lo sigue teniendo porque no es restaurada. Y muchas de las veces porque se cayó o porque sufrió esta rotura dentro de él o de ella, muchas de las veces lo cultiva esa rotura y no quiere venir delante de Dios para decirle, Señor, aquí estoy para que tú me restaures. Yo me olvido lo que me hizo mi hermano, yo me olvido lo que me hizo mi hermana, yo no lo tengo en cuenta lo que hizo él, yo lo perdono en tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria al Señor, porque si no perdonamos, no vamos a ser restaurados. Muchos hogares, muchas vidas, hombres y mujeres, esposos y esposas, cuando guardan un resentimiento, por una traición, por una infidelidad que sufrieron, por un engaño, bendito sea Dios, y cuando esto no ha sido restaurado a través del perdón, entonces siguen teniéndolo todavía, esa rotura dentro de sí. Pero Cristo el Señor dice, déjame que yo te toque para que tu rotura sea restaurada, para que tu vida sea restaurada, para que tu corazón sea restaurado, para la gloria del Dios omnipotente. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué, amada iglesia del Señor? Bendito sea el Señor, porque el libro de Crónicas dice, ven, porque con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está el brazo de Jehová, de los ejércitos. Todo es posible para Dios. No hay nada imposible para Él, porque es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Y esto tiene que cumplirse un día, porque gracias al Señor Jesucristo, todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde los tiempos antiguos. Romanos 11.
Otra cita, mis amados hermanos. Romanos capítulo 11, el verso 12. 11-12. Dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? San Pablo está hablando a los romanos y diciéndolo: ¿ha tropezado Israel para que cayesen y nunca sean restaurados y nunca sean levantados? En ninguna manera, dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Gloria al Señor. Porque a vosotros hablo, dice Pablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Jesús es el restaurador. Amén. Libro de Ruth. Aleluya. Gloria al Señor. Después de Jueces, Ruth. Aleluya. Si alguien lo encontró, capítulo 4, verso 15. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Aleluya. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra. Pero ¿qué no quiere decir esto? Ruth capítulo 4, verso 15. Este es el matrimonio de Boaz con Ruth, el cual será restaurador de tu alma. Pero ¿quién dice estas palabras? Las mujeres decían a Noemí, la suegra de Ruth: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Aleluya. Mire, a través de la historia, Booz, este varón, es el restaurador, tipo y figura del Señor Jesucristo. Porque él tuvo a bien de recibir a Ruth como esposa. Porque de esa línea tenía que venir el gran Mesías. Gloria al Señor. Está todo cumplido y bajo control del Dios de Israel. Aquí nos dice: el cual será restaurador de tu alma, le dicen a Noemí, y sustentará tu vejez. Qué hermosa palabra. Pues tu nuera, que es Ruth, que te ama a ti como suegra o como madre, lo ha dado ahora a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Es más valioso. Ustedes recuerdan cuando Jesús dijo: ¿quién me busca? ¿Mi padre, mi madre, mis hermanos? Pues son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos son el verdadero restaurador, Jesucristo, porque Él sustentará hasta los años de tu vejez. Amén. Gloria al Señor. Y tomando, dice la Escritura, Noemí, el hijo le puso en su regazo y fue su aya, su ayo. Jesucristo es el restaurador. Isaías, libro de Isaías. Use su Biblia, use la palabra del Señor, hermanos. No se le para. 49. Tiene que entrenarse. El soldado tiene que entrenarse usando la espada de 2 filos. No vaya a ser que se corte el mismo. Gloria al Señor.
Y cuando tú lo sabes usar de un lado para el otro, entonces sabes usar la espada del Espíritu. 49 de Isaías. Dice la Escritura en el versículo 8. Gloria al Señor. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures, aleluya, otra palabra, para que restaure la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salir, a los que están en tinieblas, mostraos, en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor del sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. Ya no tendrán necesidad en sequedad de secarse, porque serán trasladados a manantiales de aguas. Y esos manantiales de aguas es el jardín, el paraíso de Dios que nos tiene preparado para todos los fieles. ¿Recuerdan el jardín del Edén? Amén. Dice que tenía 5 ríos que regaban el huerto, que no les faltaba agua y que todo era verde, con su fruto a su tiempo todos los árboles. Gloria al Señor. Y ese jardín que Dios puso en la tierra ahora está allá en su gloria, en su morada. Gloria al Señor. Un varón de Dios también, cuando ha creído, también es un restaurador. Una mujer, cuando ha creído y ha recibido el poder de Dios que Dios ha ofrecido en su palabra y ha prometido darnos a los que creen en Él, también se constituye en restaurador o en restauradora. Gloria al Señor. Vamos a ver. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 13. En el capítulo 13, el verso 6. Note lo que dice. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Muchas de las veces, a veces decimos, siendo pesimistas, pero fue pues para el tiempo de los profetas y de los apóstoles. Ese fue el tiempo de Jesús, y Jesús solamente pudo restaurar. Nosotros no podemos hacer nuestras obras. ¿Y quién ha dicho que no vamos a poder? Gloria al Señor. Si tú crees, ¿qué le dijo el Señor a la mujer? ¿Qué le dijo? No te he dicho que si creeres, ¿qué verá? La gloria. La gloria, el poder manifestado. Aquí nos cuenta un varón de Dios de Judá. Gloria al Señor, la profecía acerca de Josías. El rey se llamaba Josías, cuando él sufrió también con la mano que estaba en una deformación. Pero esto hay alguien que tiene que decirlo. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá en Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó, dice, contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, ha dicho Jehová, he aquí
que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes y los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquí dice, y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quemará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió, dice, su mano desde el altar y dijo, prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no le pudo enderezar. Aleluya. Para el poder de Dios nadie se puede oponer. Cuando este varón de Dios, mira el poder de Dios que actúa en este varón de Dios. Entonces, todo aquel que ha creído, dice Juan en su capítulo 1, el verso 12, Dios le ha dado poder. Dios le ha dado potestad, un poder. Y ese poder lo confirma el evangelista Lucas en el capítulo 10, verso 19, cuando dice, he aquí os doy potestad, poder, de hollar escorpiones y serpientes y toda fuerza del maligno. Y luego, pues, hermanos amados, el evangelista Pablo, él tiene que decir también en los Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de las fortalezas del enemigo, fortalezas demoníacas, las fortalezas que se oponen contra su iglesia. El Señor nos ha dado poder, y dice, cuando este rey quiso pues tomarlo o agarrarlo a este varón de Dios, dice que la mano quedó seca, se secó su mano, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios, en ese momento, cuando él vio que su mano fue deformada y seca, le pidió inmediatamente, dice la Biblia, a este varón que ruegue ante la presencia de Jehová su Dios, y ora, le dijo, por mí, para que mi mano me sea restaurada, por favor. Y el varón de Dios tuvo misericordia de él y oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá hacer oposición. No habrá un gigante que te pueda hacer retroceder. No habrá un problema que aún cuando tú quieras retroceder, no habrá ninguna enfermedad que te quite el amor, el avivamiento de seguir sirviendo a Jesucristo. No habrá ninguna enfermedad, ninguna tribulación cuando te quiera desanimar. No habrá, mi amado hermano, porque Dios es restaurador. Dios es el único que puede restaurar la vida, así como el rey Ezequías. Ezequías, dice la Escritura en las Crónicas, que hizo lo recto delante de Dios. Hizo todo de acuerdo, porque los hechos de Ezequías fueron hechos restauradores. Él restauró al pueblo, restauró al templo y todos los restos que quedó la contaminación, y aún hasta los mismos cantores. Dice la Biblia que este rey Ezequías lo restauró, consagrándolo delante de la presencia de Dios. Y cuando leemos en su libro, dice que el número de víctimas de animales, tanto de bueyes como de ovejas, fue mayor para el holocausto delante de Jehová de los ejércitos, que ni siquiera Salomón lo hizo. Aleluya, bendito Señor. Gloria al Señor.
Mis amados hermanos, y cuando esto dice la Escritura, cuando Ezequías gobernaba, ahí estaba su contemporáneo Isaías como profeta. Dios levantó a Isaías como profeta cuando Ezequías gobernaba. Y cuando enfermó, porque de tantas maravillas que Dios hizo, también delante de él, a sus ojos, a la paciencia de él y del pueblo, dice la Escritura que él tuvo orgullo en su corazón. Como rey, se llenó de orgullo. Y ahí es cuando Dios le pone una enfermedad. Y cuando le pone esta enfermedad, el profeta Isaías, enviado por Dios, y va y le dice: alista tu casa porque vas a morir, porque ya no hay vida para ti. La vida se va a secar. Muchas de las veces ha habido un mensajero que viene y te ha dicho: tú no vales para nada. Tú no vales ni siquiera para nada. No hay razón de vida que vivas tú. Pero Cristo Jesús te dice: tú eres el especial para mí. Amén. Porque mi vida, mi sangre derramé por ti. Y yo quiero restaurarte hoy. Quiero darte vida. Y cuando dice la Biblia, Ezequías, al escuchar esta palabra, volteó su rostro hacia la pared y lloró con grande lloro y lamentación. Y dijo, y invocó el nombre de Jehová, diciendo: Dios Altísimo de Israel, haz memoria de las obras que yo hice cuando yo gobernaba. Buenas obras he andado íntegro delante de tus caminos, delante de tu presencia. Y en ese momento dice que el Señor le habla nuevamente a Isaías y le dice: vuelve a casa de Ezequías y dile que tu oración ha sido oída. Y aquí Dios de Israel te ha añadido 15 años más de vida. Te ha restaurado 15 años más de vida. Aleluya. Bendito sea. Gloria al Señor. Maravilloso. Si Dios, a través de Jesucristo, no nos había restaurado, donde estuviéramos perdidos. De repente ya no tuviéramos vida. De repente estuviéramos ya, mis amados hermanos, condenados para el fuego eterno. Ya estuviéramos separados de la ciudadanía de Dios. Pero ahora esta palabra ha sido hablada por Dios para nosotros, que Cristo Jesús ha venido para restaurarnos. Y ahora nosotros, nos queda que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón para que Él entre y restaure nuestra alma, nuestro corazón. Porque primero tiene que ser restaurado adentro, lo interior, y luego será hacia afuera, porque de adentro sale para afuera. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, Cristo Jesús nos restauró a través de su gracia bendita. Nosotros teníamos toda la vida deformada. Nosotros éramos despreciados un día. Muchas vidas se están dando testimonios hoy en día que viven, mis amados hermanos, en los parques, que viven en las calles, en las plazas. Ahí es su morada. Otros viven en los basurales, en una vida despreciable, donde nadie lo quiere, donde nadie se acerca a ellos. Bendito sea Dios. Pero Dios para eso dice que vino, para restaurar a aquel que estaba perdido, aquel que está arruinado, aquel que no tiene vida, para que tenga vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Y nosotros estamos aquí porque hemos reconocido que el Señor nos restauró un día, y ahora y aún quiere restaurarnos todavía. Y cuando nos restaure, nos podrá ser perfectos como Él es perfecto. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Miremos aquí, gloria al Señor, una oración de restauración. Una oración que tiene que hacer el cristiano de restauración. Declamación al Dios de la gloria. Libro de Salmos. Gloria al Señor. Vaya conmigo al libro de los Salmos. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 80 del libro de los Salmos. Cuando nosotros nos encontramos en este capítulo 80 del libro de los Salmos, leemos
los primeros 3 versículos donde dice: oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Y el versículo 3 dice: oh Jehová, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Gloria a Dios. Oh Jehová, restáuranos, haz resplandecer tu rostro. Oh Jehová de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La restauración es la salvación. Gloria al Señor. Versículo 19 sigue diciendo: gloria a Dios. ¿Qué dice, hermanos? Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Aleluya. Mira, 3 afirmaciones. 3 afirmaciones de esta oración de David. Gloria al Señor. Verso 3, verso 7 y verso 19. Precioso es cuando se lee la palabra, hermanos, y se toma sentido para que usted pueda ver que la palabra es viva y eficaz. Y la palabra es restauradora también. Gloria al Señor. El rey David hizo un pedido de avivamiento a través de la restauración. 85. Sigamos ahí nomás. Capítulo 85, verso 4. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Oh, gloria al Señor. Sepa, mi amado hermano, que cuando tú imploras por una restauración de tu vida, de tu salvación, gloria al Señor, haces apartar la ira de Dios. Haces que se aparte la mano de Dios cuando está sobre ti, o cuando vives en desobediencia. Gloria al Señor, porque cuando el creyente vive en desobediencia es porque su vida se va secando. Aleluya. Desanimado, está quedando vacío. No hay esencia que riegue el alma. No hay, se está quedando vacío, por eso se está secando. Pero cuando hay vida de Dios y esa vida en abundante, entonces vive alegre, vive gozoso, vive sirviendo, es constante, es siempre creciendo en el conocimiento de Dios. Y cada día es restaurado. Y cuando viene a la iglesia, cuando viene al culto del Señor, viene con un deseo de ser restaurado. Señor, hoy día tú me vas a bendecir con tu palabra. Hoy día me vas a bendecir con una sola palabra y vas a restaurar mi vida. Y esa restauración será de bendición para mí y también para mi descendencia, para mi familia. Gloria al Señor. Pregunta acerca de la restauración. Había una pregunta que le hicieron también los discípulos al maestro de los maestros. Libro de Hechos. Gloria al Señor. Esta pregunta donde le hacen acerca de la restauración. Gloria al Señor. Libro de Hechos, el capítulo 1. Nosotros nos centramos en el versículo 6, donde dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás, Señor? Pero el Señor tiene que responderle en ese instante donde el Señor tenía que ser recogido y irse a su gloria donde estaba primero. Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero ahora ustedes van a recibir una palabra y ustedes quiero que obedezcan. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo, dice la Escritura, dicho estas cosas,
viéndolo ellos, fue alzado arriba en las nubes. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y estando ellos precisamente mirando, puesto los ojos en el Señor que se iba al cielo, entre tanto que Él se levantaba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, dice la Biblia, con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, gloria al Señor, al cielo, así también vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y esa es la esperanza desde aquel tiempo de la restauración de la iglesia hasta ahora, nosotros que esperamos a ese Jesucristo que volvió al cielo y que vendrá por nosotros. 2000 años, más de 2000 años, esta palabra se sigue predicando. Han muerto y han pasado a la historia muchos líderes cristianos que han predicado que Cristo viene, y ahora se sigue predicando: Cristo viene. Cristo viene por una iglesia que se prepara, una iglesia que está ataviada. Cristo viene a restaurarnos, y esa restauración será definitivamente eterna para la vida eterna. Gloria al Señor. Pero mientras estamos en el cuerpo humano, lleno de pasiones desordenadas en esta carne, digámosle: Señor, restaura mi vida. Amén. Restaura mi vida espiritual, Señor. Hazme tener temor de ti en todo lugar donde me encuentre. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser restaurados por Dios? Aleluya. Aleluya. Los que quieren ser restaurados, pónganse de pie. Aleluya, gloria al Señor. Estamos aquí porque hemos venido para ser restaurados. Adore al Señor, adore. Aleluya, Señor. Adore al Señor. Prepare su corazón, prepare su mente, abandónese en los brazos de Jesús. Jesús ha venido, se está cumpliendo. Gloria al Señor, su palabra, que Él es el Rey, que Él es el Rey, que vino como Rey, porque Él dijo: para esto he venido y para esto he nacido, para ser Rey. Aleluya. Adórele, dígale: Señor, y escuché tu palabra, que tú eres el restaurador. Mi vida se estaba secando, mi vida estaba seca. Había una parte de mi alma que estaba secándose, porque en esa parte estaba el odio, el resentimiento, estaba el egoísmo, la envidia, estaba el resentimiento, estaba el enojo, ha estado la ira, ha estado la vanagloria. Pero dile: Señor, tu palabra dice que tú has venido para restaurarnos, y ahora yo vengo a ti para ser restaurado, Señor. Yo levanto mi mano, de repente, aunque no tengo fuerzas, pero levanto mis manos hacia ti y te pido: toma mi mano, Señor, y restaurame, Señor. Restaurame, Padre. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh Señor Jesucristo. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Poderoso eres mi Dios. Oh, santo, 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 santo de Israel. Oh, gloria, 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 aleluya. Poderoso eres, Jesús. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Divino de Dios, tú estás aquí, Señor, para restaurar la vida de tu pueblo, de tus hijos, de tu iglesia, para restaurar, Señor, y curar, para dar vida, Dios amado, para dar forma. Espíritu Santo de Dios. Oh, poderoso Jesucristo, yo te ruego por todo este grupo, Señor, de tu iglesia. Oh, bendito Jesucristo de la gloria, restaura las vidas, los hogares, restaura los hijos, Señor, los padres, los esposos. Restaura, amado Dios de la gloria.
Restaura, Señor, la economía. Restaura la bendición. Oh Señor, restaura, Señor amado de la gloria. Y atamos al devorador, atamos al que roba la bendición, en el poderoso nombre de Jesucristo. Oh, santo eres tú, Jesús. Y declaro una bendición para tu pueblo, Señor.